¿Me escuchan bien? Ok. Es un gusto saludarlos. Ya el hermano García me presentó. Fue un día cansado y asoleado. Pero damos gloria a Dios porque todos nos hemos detenido al finalizar el día para poder reflexionar en la palabra de Dios. Queremos, antes de abrir la palabra de Dios, queremos orar. Ahí donde están ustedes, por favor, inclinen su rostro. Vamos a orar, ¿les parece? Oremos. Querido Padre, gracias damos. Ahora que vamos a abrir tu santa palabra, oh Dios de los cielos, pedimos por favor que seas tú, que puedas iluminar nuestras vidas, oh Dios, y podamos tomar las mejores decisiones. Nos ponemos en tus manos, oh Padre eterno. Bendice por favor a cada miembro de iglesia que se ha unido, Padre, que está allí listo para escuchar tu santa palabra. Los pongo en tus manos, oh Padre, y lo pido, no porque seamos dignos, pero sí lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar, para introducirme, quiero leerle dos versículos. Probablemente ustedes ya los conocen, probablemente ya los hayan estudiado también, pero quiero leerles Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Hermanos queridos, yo creo que todos conocemos este versículo y más de alguna vez quizás lo hemos predicado también. Vean lo que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos queridos, estamos en el siglo XXI. Han pasado muchas cosas a nuestro contorno y siguen pasando cosas a nuestro contorno que yo creo que más de algunos nos ha hecho reflexionar sobre la serie de situaciones que pasan a nuestros contornos. Es bien interesante cómo el versículo dice que el dragón se llenó de ira. Hay una cita en el mensaje de los ángeles que a mí me llama la atención, cómo el mismo Lucifer no conocía la consecuencia del pecado, no conocía la triste situación que él estaba enfrentando en ese momento. No conocía lo que iba a enfrentar en el futuro. Dice mensaje para los ángeles, escrito por nuestra hermana Huay, dice que estaba Lucifer por allí en el cielo confundido y luego de repente su cara dio a entender que estaba angustiado. Un ángel pasó por allí y le dice: ¿quieres una cita con Jesús? Y él se alegró su corazón. Entonces dice que hizo la cita con Jesús. Hermanos queridos, cuando Lucifer se encontró con Jesús, dice que su corazón se alegró al tener esa cita con Lucifer. Él expuso a Jesús todo lo que él quería o pensaba hacer, pero luego Jesús lo observó y le dijo: muy dentro de tu corazón todavía hay maldad, no te puedo perdonar. Dice que él se dio la vuelta y al leer este versículo podemos comprender cómo la palabra de Dios lo presenta a Lucifer como aquel ya dragón que se airó contra la mujer, contra la iglesia. Hermanos queridos, cuando nosotros vemos, decía yo al principio, a nuestro contorno,
vemos cómo el enemigo está tratando de perjudicar a la iglesia en todos los aspectos, hermanos. Yo no sé si alguien les ha dicho, hermanos, volvamos a nuestras raíces, volvamos a esas raíces. Hermanos queridos, en Lucas capítulo 19, si ustedes quieren buscarlo, Lucas capítulo 19, versículo 42 al 44, aparece una situación que a mí me llama la atención, porque todos los que van a leer el conflicto de los siglos, todos aquellos que tienen el conflicto de los siglos, van a leer este versículo y se van a dar cuenta de lo interesante que es el conflicto de los siglos, ahora mismo que lo tenemos en nuestras manos y podemos estudiarlo de tal manera, poder entender los tiempos, cómo está el enemigo tratando de enredar a la iglesia, tratando de perjudicar a la iglesia, tratar de dañar, de atacar al remanente que Dios está preparando para que seamos salvos. Vean Lucas capítulo 19, versículo 42. Lucas 19, versículo 42, 43 y 44. Lo tenemos, dice, diciendo, y si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vean lo que dice el versículo 43. Vendrán días sobre ti, tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán por todas partes, te echarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, el conflicto de los siglos, el capítulo 1, el título es el destino del mundo predicho. Y si usted comienza a leer el versículo, desde los tiempos de Jesús se observó y dice que él vio hacia adelante lo que iba a suceder con la iglesia. Y hermanos queridos, en el transcurso de la historia hemos observado cómo los ataques hacia la iglesia han sido duros, porque ya hemos leído en Apocalipsis que dice que el dragón se airó contra la iglesia. Ahora, hermanos, veamos lo que fue nuestra lectura bíblica. De allí vamos a sacar 3 aspectos bien importantes. Yo digo muy sencillos, pero 3 aspectos de suma importancia para la iglesia. El versículo 8 de Segunda de San Juan, capítulo 1. Vean ustedes, hermanos, vean ustedes que el versículo comienza diciendo, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 3 aspectos bien importantes, como decía un momento, muy sencillos, porque dice, mirad por vosotros, número 1, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, número 2, y recibamos galardón completo. A mí me llama la atención este versículo y lo buscamos en griego y lo buscamos allí en algunas traducciones. Y hermanos queridos, cuando yo les dije que son bien sencillos los puntos, es que no hay mucha relevancia sobre estos versículos, pero sí lo que dice el apóstol Juan. Ya a su edad avanzada, ya en estos libros, ya su edad, ya es un anciano, dice el versículo 1, y él aparentemente está conversando con una señora, dice el versículo 1, y luego ahí están sus hijos. Entonces el comentario bíblico y otros eruditos dicen que aunque la edad avanzada del apóstol Juan, hablándole a la señora que se cree que es
la iglesia o el líder de la iglesia y sus hijos son los miembros de la iglesia. O sea, el apóstol Juan lanzándole un mensaje a la iglesia, al remanente de Dios, sobre lo que está sucediendo en nuestro contorno. Yo no voy a ponerme a decirles sobre el coronavirus y sobre ciertas cosas que están sucediendo en nuestro contorno, porque yo creo que en nuestro medio, creemos que en nuestro medio ahora mismo, con ustedes, la iglesia de Merliot, si no me equivoco, hay personas que conocen mejor este tema que su servidor. Sin duda, algunos impresionarán sabiendo las raíces de los problemas mundiales que están sucediendo en nuestro contorno y lo que vendrá más adelante. Pero hermanos queridos, el primer punto dice: mirad por vosotros mismos. Hermanos, hemos observado la iglesia en los últimos años cómo la pandemia vino a desanimar a muchas personas que estaban llegando a nuestra iglesia, que estaban reuniéndose en nuestra iglesia, que perdieron de vista ese deseo de reunirse, ese deseo de estar allí confraternizando con los hermanos. Porque dice el apóstol Juan, el comentario bíblico adventista sobre esta parte, dice que el apóstol Juan trataba de advertir a la iglesia lo que iba a suceder en ese momento y en los momentos actuales. Cómo Satanás va a querer desanimar a la iglesia, desanimarnos para que podamos comenzar a ponernos fríos, comenzar a ponernos tibios. Y hemos leído sin duda en Apocalipsis que Jesús nos vomitará de la boca, ¿verdad? Dice el comentario bíblico que el apóstol Juan, muy preocupado por los borbandeos hacia la iglesia en ese momento. Y hermanos queridos, el conflicto de los siglos, dice que desde lo alto del monte de los olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo, se va a dar cuenta cómo Jesús observaba los acontecimientos del tiempo del fin. Hermanos queridos, y usted lee todo el conflicto de los siglos, nos vamos a dar cuenta cómo Elena White quiere que la iglesia aprenda a ver. Porque no es fácil, hermanos, no es fácil ver la viga que tenemos en nuestros ojos. No es fácil ver esa viga que tenemos. Es más fácil ver la paja del prójimo, es más fácil ver la paja de otra persona, pero menos ver la de nosotros. A nosotros como seres humanos, por naturaleza, nos cuesta observar en qué nos estamos equivocando. ¿Qué estamos llevando a la iglesia? ¿Cuál es el espíritu que estamos llevando a la iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud cada mañana? Yo sé que la capital es una ciudad donde cada día hay un trajín de allá para acá y de aquí para allá. Yo entiendo eso, hermanos queridos, y quizás los desafíos, me decía un hermano, los desafíos en la capital son más difíciles que aquí en mi campo, donde yo vivo. Atendemos una iglesia que está a 2 horas y media de donde vivo, colindando con Honduras, personas muy humildes, pero están allí, ¿verdad? O solo observando lo que sucede a nuestro contorno. Hermanos queridos, tenemos que pedirle a Dios que podamos abrir muy bien nuestros ojitos, porque cuando usted se hace una autoevaluación, si estoy leyendo mi matutina, si estoy estudiando mi cartilla, si estoy tratando de hacer obra misionera, si estoy compartiendo lo que Jesús está haciendo en mi vida. Hermanos, el discurso o el tema que tenía el apóstol Juan con la iglesia en ese momento fue inmenso. O sea, él estaba motivando a la iglesia para que aprendieran a ver lo que estaba en su contorno.
Ahora, hermanos, el siguiente punto es el trabajo. Y ustedes me dirán, ay, pastores, estamos cansados del trabajo. Y decía el hermano David que estos 3 días a todos los pastores nos ha tocado estar en ECAS ayudando en la construcción. Algunos están en diferentes trabajos y otros pues ahí motivados por el presidente, vamos al trabajo, ¿verdad? Hermanos queridos, yo voy a decirles esta noche, hay 3 tipos de trabajo como adventistas del séptimo día tenemos que hacer. Y el trabajo principal que Hechos de los Apóstoles lo menciona en el capítulo 1, dice que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Hermanos queridos, la misión de la iglesia es compartir con otras personas lo que Jesús está haciendo en tu vida. ¿Cómo está poniendo gozo cada mañana? ¿Cómo está poniendo el deseo de estudiar la santa palabra de Dios? ¿Cómo está poniendo el deseo de servirle a Él? Hermanos, el apóstol Juan estaba observando que la iglesia estaba pasando peores momentos similares a lo que está pasando la iglesia en la actualidad y a lo que falta que la iglesia experimente más adelante sobre el zarandeo, sobre cómo Dios cortará la cizaña y dejará el trigo, cómo Dios preparará ese remanente para llevarlo hacia una eternidad. Hermanos, dice ahí la Biblia, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Tenemos que hacer ese trabajo para llevar las buenas nuevas de salvación, que es la tarea principal de nuestra iglesia, es de anunciar la salvación. Ahora, claro, ya mencionábamos en el primer punto sobre el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, sobre el trabajo espiritual, el crecimiento espiritual. No voy a preguntar cuántos están llevando el año bíblico, cuántos están estudiando su matutina, cuántos han comprado su matutina, pero hermanos queridos, el trabajo espiritual diario que cada uno tenemos que hacer, la palabra de Dios lo menciona, haz de esto cada mañana tu primer trabajo. A pesar de que los días sean muy ajetreados, a pesar que hay que tener que levantarnos muy de madrugada, pero el apóstol Juan estaba motivando a la iglesia en ese momento porque necesitaba urgentemente que se levantaran los ánimos, que se levantara el espíritu de servicio. Hermanos, hay muchas cosas que la iglesia está perdiendo hoy en día. Dice la palabra de Dios que a causa de la maldad, el corazón de muchos se va a enfriar. Y lo estamos observando en nuestros alrededores. A veces a nosotros nos cuesta. Yo he ido muchas veces en mi transporte, en mi carro para San Salvador, y a veces en los semáforos yo cierro las ventanas, laqueo todas las puertas y digo yo, bueno, Dios que me guarde, ¿verdad? Y a veces sucede eso en nuestra iglesia, porque hermanos queridos, el enemigo está buscando la manera cómo destruir la iglesia de tal manera que nos enfriemos, Y el otro trabajo, hermanos, que yo creo que todos han realizado este día, el pan diario que llevas a tu casa, ¿verdad? Y puedas mantener a tu familia y todo eso. Hermanos queridos, veamos el último punto. Dice ahí recompensa o galardón completo. A mí me llama la atención porque cuando yo leí esta parte, el autor hace una comparación sobre el pago diario que usted recibe de su trabajo. ¿Qué sucedería, hermano, si llegara una semana y te dicen, oh, no te vamos a pagar, no tenemos dinero para pagarte? Yo creo que algunos comenzáramos a murmurar, ¿verdad? Comenzáramos a renegar y bueno, pues
no sé hasta qué otros medios llegaríamos, ¿verdad? Pero hermanos queridos, él estaba tratando de hacer esa comparación sobre el jornal diario que cada persona recibe. ¿Cómo nos vamos a sentir de incómodos si no nos pagan? Aunque la interpretación está mencionando ahí sobre nuestra salvación. Sobre nuestra salvación. Yo creo que todos los cristianos pensamos y creemos que vamos a ser salvos. Amén. Todos creemos que por la gracia y la misericordia de Dios vamos a alcanzar la salvación. Todos creemos por fe que vamos a ser salvos. Ahora, hermanos queridos, ese era el diálogo que tenía el apóstol Juan con la iglesia en ese momento, porque algunos habían perdido de vista sus objetivos. Algunos se habían acomodado tanto a un estilo de vida que no lo enseñaba Jesús, que no lo enseñaba la iglesia, que no lo enseñó Moisés, que no lo enseñó nadie de los apóstoles. Cuando el apóstol Juan hablaba con la iglesia, observaba que dentro de la iglesia habían muchas personas que habían perdido de vista a Jesús, el autor y consumador de su fe. Y él observaba cómo el paganismo estaba entrando a la iglesia. En nuestra actualidad, a la iglesia, hay tantos borbandeos para la iglesia sobre diferentes circunstancias, y como no es el tema ver o hacer la lista de lo que está atacando la iglesia, pero hermanos queridos, había una tremenda preocupación por el apóstol Juan en ese momento sobre los tremendos desafíos que iba a venir a la iglesia. Y al usted, cuando usted estudie o lee el conflicto de los siglos, se va a dar cuenta, hermanos queridos, sobre las cosas temibles. Cuando leímos el versículo de Apocalipsis 12:17, sobre las cosas temibles que va a venir sobre la iglesia, porque la ira de Satanás, hermanos queridos, no es nada fácil. Dice el mensaje para los ángeles que él se enojó. Se enojó al escuchar los ángeles cantar, al escuchar ese remanente que había quedado en el cielo, cantando y alabando el nombre de Dios. Él sintió una cólera que de repente nosotros no la comprendemos. Cómo Satanás está enojado contra la iglesia. Dice Apocalipsis que está airado. Y al único que le ha caído la ira de Dios ha sido a Jesús, crucificado en la cruz del Calvario. Ese peso del pecado que le cayó a él. Señor, dijo Jesús, que pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Hermanos queridos, Satanás está enojado contra el remanente. Usted y yo decidimos si abrimos bien los ojitos para observar qué es necesario, urgente para cambiar nuestro estilo de vida. Hermanos queridos, porque si no vamos a perder el fruto de nuestro trabajo y va a ser bien imposible tener una recompensa completa. Hermanos queridos, que Dios nos ayude para que podamos alcanzar, animarnos al 100% en lo que falta del año, en lo que continúa del año, y podamos desarrollar un espíritu motivador, una actitud positiva para poder servir a la iglesia. Hermanos queridos, la pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Ahí en su corazón tome su decisión. Ahí donde está usted, tome esa decisión de motivarse para poderle servir a Dios lo mejor que se pueda y pedirle a Dios que le ilumine, porque una de las bendiciones para el remanente de Dios es
que Dios hablará en sueños. Dios hablará a jóvenes, niños, a mujeres, según lo que menciona Joel, ¿verdad? Que Dios nos pueda bendecir, hermanos queridos, y que cada uno tome la mejor decisión para poderle servir a Dios. Que Dios me los bendiga. Es mi deseo y oración en esta noche. Gracias, pastor. Y sin duda, realmente, hoy en día tenemos que ser firmes y adelantes, así como el canto que vamos a entonar en este momento, himno número 516, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Cantemos, mis queridos hermanos. Sin
pastor, si nos ayuda con la oración. Amén. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Cerremos nuestros ojitos y oramos. Querido Padre, gracias damos, oh Dios, por su santa palabra, oh Padre eterno. Gracias porque al finalizar del día hemos reflexionado, hemos meditado, oh Dios, que nos necesitamos urgentemente consagrarnos a ti, oh Dios del cielo, para estar preparados sobre las artimañas del enemigo, cómo quiere dañar la iglesia, oh Dios, cómo quiere dañarnos para que no podamos encaminarnos hacia la salvación. Bendice a cada uno de los hermanos, oh Dios del cielo, que están allí escuchando, que han escuchado tu santa palabra, oh Dios. Bendice nuestras vidas, oh Padre eterno. Bendice, oh Dios del cielo, nuestras familias, oh Dios. Si hay algún hermano que está pasando momentos difíciles de salud, oh Dios, los pongo en tus manos. Que tu mano llena de misericordia pueda cubrir, oh Dios, pueda ser el bálsamo que necesita, oh Padre. También pedimos, oh Dios, si hay algún hermano que está desanimado, que tal vez no se quiso conectar o está conectado, oh Dios, que le está perdiendo el sabor, oh Dios, al mensaje de salvación, que tu Santo Espíritu le ponga esa sal que él necesita, oh Dios, para encontrar un gusto y pueda disfrutar y saborear de esa salvación, oh Padre eterno. Si hay familias, oh Dios, hogares que se están desintegrando, los pongo en tus manos, oh Dios. Bendice, por favor, al liderazgo de la iglesia. Dice el pastor Efraín, a su familia, los pongo en tus manos. Padre eterno, gracias, oh Dios, porque aquí está tu remanente, oh Señor del cielo. Bendícelos, por favor, cuídalos y guárdalos en lo que comienza la semana, oh Dios del cielo. Esta noche, que tus ángeles, oh Dios, como dice tu santa palabra, acampen alrededor allí de los que te amamos, oh Padre eterno. Muchas gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Lo pedimos no porque seamos dignos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.